Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy exploraremos el tema ¿Cómo manejar la pérdida? Recordar con más amor que dolor. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy en esta sesión vamos a analizar una perspectiva muy práctica y directa sobre el duelo, basándonos en las ideas de David Kessel en su libro Encontrar el sentido, la sexta etapa del duelo. David Kessel es un reconocido experto en duelo y uno de los principales autores y ponentes a nivel mundial sobre el tema de la pérdida. Para empezar, es importante aclarar qué es el duelo. Aunque en el día a día solemos decir llorar la pena, la palabra duelo se refiere al proceso psicológico y emocional que ocurre después de una pérdida significativa, que puede ser la de un ser querido o de algo importante para nosotros. Es la respuesta natural y humana a la muerte de un ser querido, y es un proceso complejo con diferentes etapas y desafíos. Usar esta palabra nos ayuda a entender que lo que nos ocurre no es solo un momento de tristeza, sino un proceso por el que debemos pasar. Y la meditación es una herramienta fundamental para navegar este proceso. A menudo creemos que meditar es solo para encontrar la calma, pero en realidad es una práctica para enfrentarnos a lo que hay. Nos enseña a observar sin juicio y a través de ella podemos aprender a afrontar las emociones difíciles que surgen durante el duelo. Imagina por un momento que de repente te lanzan a un mundo que te es totalmente ajeno. El duelo. La muerte de un ser querido es el punto de partida. De pronto, todo es diferente. Te enfrentas a una serie de obstáculos. La tristeza, la soledad, los aniversarios y las fechas señaladas que se acercan. Pero a pesar de todo, de ese dolor tan profundo, tú eres el héroe de ese viaje personal. Eres tú quien ha sobrevivido y lo ha logrado. ¿Sabes por qué? Porque has sobrevivido al 100% de tus peores días. Has sobrevivido a su muerte, que es, sin duda, la peor cosa que podrías haber imaginado. Si has logrado pasar por ese momento, puedes afrontar cualquier cosa que venga después. Su cumpleaños, las fiestas, los nuevos retos. Has demostrado una fuerza y una resiliencia que quizás nunca pensaste que tenías. Y es precisamente esa capacidad de estar presente con el dolor, de observarlo sin dejar que te paralice, lo que la meditación nos enseña a hacer. Una de las mayores dificultades en este proceso es el miedo a la aceptación. Muchas personas temen la aceptación porque creen que aceptar la pérdida significa que van a olvidar a esa persona o que van a seguir adelante y dejarla atrás. Pero David Kessel nos recuerda algo clave. La aceptación no es un punto y final. No es una meta a la que llegas un día y ya está. La aceptación ocurre en millones de pequeños momentos a lo largo del camino. La aceptas un poco más cuando asistes a su funeral, un poco más cuando cocinas una de sus recetas favoritas, un poco más cuando llega su cumpleaños. Son millones de pequeños actos de aceptación. La meditación es, de hecho, la práctica de esa aceptación, de aceptar lo que es en el momento presente, sin luchar contra ello. Nuestro verdadero objetivo en el duelo no es olvidar, sino transformar.
Se trata de conseguir recordar a la persona con más amor que dolor. Y a medida que avanzamos, nos damos cuenta de que el dolor no los define, sino el amor que nos dieron. En este proceso, David Kessel nos aconseja ser proactivos con nuestro bienestar. Nos dice que no todos necesitamos el mismo tipo de apoyo. Algunos necesitan terapia, otros se benefician de grupos de apoyo y otros simplemente necesitan tener a personas cerca. Lo importante es que no esperes a sentirte completamente abrumado o abrumada para buscar ayuda. Piensa en ello como las ruedas de tu coche. Si notas que los neumáticos están un poco desgastados, lo ideal es arreglarlos antes de que se pinchen y tengas un problema grave. Lo mismo ocurre con nuestro bienestar emocional. Es mejor buscar apoyo cuando lo necesitas, no cuando ya no puedes más. Y cuando lo busques, asegúrate de que el tipo de apoyo que encuentres realmente es el que funciona para ti. Finalmente, una de las reflexiones más reveladoras que nos deja David Kessel es para todos aquellos que están pasando por un momento difícil. Muéstrate la misma amabilidad que le muestras a los demás. Con frecuencia somos nuestros propios peores críticos. Nos hablamos de una manera que jamás le hablaríamos a un amigo, a un familiar o a un ser querido. Si alguien te dijera que está pasando por lo que tú estás pasando, le darías un abrazo, le ofrecerías tu hombro para llorar y le darías palabras de aliento. Este mensaje es una invitación a empezar a hablarte a ti mismo de la misma forma. Es un acto de compasión contigo mismo y la meditación es el lugar perfecto para cultivar esa voz interior amable y compasiva, fundamental para poder avanzar. Y según David Kessel, la clave de todo este recorrido del duelo es recordar a la persona que hemos perdido con más amor que dolor. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una práctica de meditación, como hacemos siempre, y vamos a intentar enfocarnos hoy en el tema también de hoy, a sentir emociones según meditamos. Entonces, encuentra un lugar cómodo, puede ser sentados sobre una silla, con la espalda muy recta, como siempre, o bien sobre una alfombra, o sobre la moqueta de tu casa, y recordad siempre la espalda muy recta. Y vamos a cerrar los ojos suavemente y a centrar nuestra atención en la respiración. No hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente observar nuestra respiración. Y eso significa, como ya sabemos, sentir nuestra respiración, sea cual sea. Y si algún pensamiento surge, simplemente os sugiero que notemos que está ahí, pero no nos enganchamos a él, no nos ponemos a pensar ese pensamiento. Nos centramos solamente en sentir nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y si tenemos algún tipo de emoción que acaba de aterrizar en nuestra mente, que simplemente notamos que está ahí,
Por ejemplo, y enganchando con el tema de hoy, si hay alguna emoción de tristeza, de rabia, vamos a simplemente sentirla, no pensar o analizarla. Simplemente vamos a intentar escanear, por ejemplo, nuestro cuerpo desde la coronilla hasta los pies. Y vamos a intentar localizar esa emoción, esa sensación. Y cuando tengamos esa sensación localizada, o puede ser en todo nuestro cuerpo, puede ser algo que no podemos decir exactamente en mi pecho, en mi estómago, pero la sentimos, sabemos que está ahí en nosotros y simplemente la vamos a sentir, simplemente sentirla y no la ponemos nombre, simplemente la sentimos. Puede ser muy aguda o no, y notamos que cambia. Esa sensación en algunos casos parece desvanecerse o cambia o no es tan intensa según la sentimos. Y vamos a intentar seguir sintiéndola. Y puede ser que haya cambiado y que de repente sintamos rabia, pero aunque la sintamos, esa rabia no le ponemos nombre. Simplemente la sentimos, esa sensación. Y notamos cómo va cambiando o cómo se va desvaneciendo. Y tenemos en cuenta también que nosotros no somos esa sensación, no somos ese dolor emocional o esa tristeza, somos quienes la sienten, quienes saben que está ahí. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Porque somos conscientes de que está ahí, lo notamos, porque nuestra conciencia, que es nuestro verdadero yo, sabe que está ahí, la nota. Nuestra conciencia, que es esa quietud, donde hay solamente quietud, paz. Y es donde, digamos que aterrizan todas estas emociones. Y lo que vamos a hacer es sentirlas. No somos esas emociones, sino esa quietud, donde aterrizan estas emociones. Y vamos a sentirlas. Vamos a experimentarlas, sentirlas totalmente. Y todas estas emociones llaman al amor incondicional que tenemos en nosotros. Vamos a intentar ser ese amor, porque ese amor es lo que en realidad también somos. somos.
vamos a sentir ese amor y ser ese amor. Y vamos a tratar de sentir ahora esa quietud que es nuestra conciencia, nosotros mismos, nuestro yo verdadero. Y si no podemos sentirla, no pasa nada. Simplemente volvemos a sentir nuestra respiración. Y no es nuestro objetivo en esta meditación disolver o, digamos, borrar todas esas emociones. Es simplemente sentirlas, ayudar en el proceso. Esas emociones desaparecerán totalmente cuando aceptemos totalmente lo que es, sin ninguna expectativa. Y seguimos centrados en sentir la respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estemos preparados, vamos a abrir suavemente los ojos y observamos los objetos que tengamos enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme hoy en esta nueva sesión. Y si te ha gustado esta sesión, por favor dale a me gusta y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior. Gracias y nos vemos en la próxima sesión.